Muy buenos días, querida comunidad de e-commerce en México y Latinoamérica. Una vez más, aquí reunidos, son las 10:01 de la mañana, hora de Ciudad de México. Hoy es miércoles 14 de abril. Un gusto para mí nuevamente estar con ustedes y darle la bienvenida a este primer día de este nuevo evento enfocado 100% a una de las principales problemáticas y de las principales retos que tenemos que enfrentar hoy a los que nos dedicamos al mundo del e-commerce, y es la prevención de fraude. Para mí, la verdad, es un gusto poder acompañarnos el día de hoy en este primer día del E-Commerce Fraud Prevention Summit, presentado por EXE, por el E-Commerce Summit, y en alianza con CNP, el Card Not Present en Estados Unidos. Realmente, como les venía diciendo, un gusto poder tener un evento 100% enfocado a una de las problemáticas que hoy está más latente en el mundo digital, en el mundo del e-commerce, y es el tema de la prevención de fraude. Mi nombre, Juan Manuel Rodríguez, director de EXE, y quiero agradecer, por supuesto, a nuestros principales aliados que nos han acompañado una vez más. En esta primera sesión tenemos el gusto de tener a ClearSale, una compañía que ha sido parte de nuestro evento desde el inicio y hoy se suma una vez más. Y bueno, hoy viene con una gran conferencia que a continuación vamos a comenzar. Antes de dar paso a nuestro primer invitado del día de hoy, a nuestra primera sesión de Keynote, quiero recordarles usar la herramienta slido.com. Ahí está en pantalla, escaneen el código QR que sale, o ingresen a slido.com, ingresen con el hashtag fraud para poder hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas. Estamos en vivo, no dejen de hacernos preguntas, no dejen de hacernos comentarios, porque este espacio es para ustedes que nos están viendo en estos momentos. Así que bueno, recuerden, regístrense en slido.com, escaneen el QR y únanse a la conversación. Antes de iniciar, bueno, les cuento, el día de hoy vamos a tener un contenido muy especializado. Vamos a estar abarcando temáticas de temas relacionados con el efecto de las redes o el network effect y cómo poder implementarlo. Vamos a estar hablando un poco desde la experiencia del cliente, cómo mejorar o cómo aumentar términos de rentabilidad en el comercio electrónico, temas de detección y mitigación de riesgos, algo tan importante, por supuesto, que afecta a todos los comercios allá afuera, a todos ustedes que nos ven. Por supuesto, cómo eficientar y cómo solucionar temas de falsos rechazos, falsos positivos, fricción en todo este proceso del checkout. Así que bueno, va a ser un día muy completo, lleno de contenido, lleno de expertos sobre todo. Así que bueno, para dar inicio al programa del día de hoy, quiero dejarlos primero con un video de nuestro principal aliado, ClearSale, nuestro patrocinador, nuestro leading sponsor de este primer e-commerce fraud prevention. Así que adelante, video. ¿Sabes qué sucede cuando combinamos una potente inteligencia artificial con equipos ultra especializados para una gestión antifraude completa? Entregamos los mejores indicadores del mercado y una excelente experiencia para tu cliente. Somos ClearSale, líder en soluciones antifraude y pioneros en mapear el comportamiento y la reputación del consumidor digital. Nuestra misión es promover una relación de confianza entre las empresas y sus consumidores. Haz como los grandes líderes del mercado y cuenta con nosotros. ClearSale. ¿Sabes qué sucede? Muy bien. Bueno, como vemos, ClearSale
una de las principales compañías en temas de prevención de fraude. El día de ayer, hablando con mi buen amigo Víctor, el Country Manager de ClearSale, hablábamos justamente de lo que se estaba esperando para este primer evento, primer día, y un poco lo que sigue a continuación. Así que bueno, hoy viene con nosotros un tema muy, muy interesante. Y la siguiente sesión que vamos a dar inicio se llama el Network Effect en la prevención del fraude. Hoy nos va a acompañar Rafael Lourenco, él es vicepresidente ejecutivo y socio en ClearSale, quien nos acompaña, está desde Miami en directo. Y bueno, les cuento un poco antes de darle paso a su presentación, quién es Rafael. Rafael, les cuento, combina cultura impulsada en innovación a través de la empresa y en de énfasis en la comunicación con un profundo conocimiento de herramientas estadísticas que sustentan la excelente protección contra el fraude. Desde su base en Miami, supervisa la operación antifraude de ClearSale en Estados Unidos y ha liderado los equipos comerciales de inteligencia estadística y de TI, brindando administración técnica y ejecutiva a todos los empleados de la operación. En realidad, Rafael es un verdadero conocedor, como me gustó mucho la frase que usábamos ayer, conoce todos los cables detrás de lo que hay en temas de prevención de fraude. Así que realmente un experto que va a compartir con nosotros esta conferencia relacionada con el Network Effect. Así que bueno, bienvenido Rafael, un gusto tenerte con nosotros en esta primera edición del Fraud Prevention, este evento que nace hoy en el 2021 contigo como ya un evento 100% especializado a esta problemática y este reto tan importante que es toda la prevención de fraude relacionado con este crecimiento enorme que hemos tenido en el e-commerce. Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos una vez más. Hola Juan, buenos días a todos. Muchas gracias por las palabras y la introducción. En realidad, el problema y los desafíos de prevención a fraude en México y Latinoamérica en general son, de hecho, una buena oportunidad para discutirnos, para practicarnos, porque Latinoamérica es la región en el mundo que más crece en comercio electrónico. Entonces, las barreras y las cosas que nos quedan, que nos hacen más difícil el crecimiento, son también las oportunidades que las diferentes tiendas se diferencian una de las otras. Me gusta mucho eventos, conferencias como esta, porque como tú dices, yo me siento un poco la misma persona que los que nos asisten hoy, porque yo estoy trabajando con prevención a fraude hasta 13 años en ClearSale. Entonces, estoy muy, muy encantado en participar, porque ya estuve en EXE, ya estuve en CNP muchas veces. Entonces estar en el evento que combina las dos estoy muy encantado. Yo espero que sea útil para todos hoy. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que nos están viendo, háganos comentarios en slido.com, háganos llegar sus preguntas, las estaremos leyendo una a una, viendo todos sus comentarios en unos minutos. Así que bueno, adelante Rafael, muchas gracias y muchos éxitos en tu presentación del día de hoy. Entonces, como dice Juan, vamos hoy a platicar un poquito sobre el poder del Network Effect en la prevención a fraude. Yo soy un Data Scientist como formación. Mi maestría fue un poquito en Social Network Analysis, que es una herramienta estadística de análisis relacionadas a estas conexiones entre elementos. Entonces, trabajando 13 años con Fraud Prevention y con esa formación académica, yo pienso que puedo compartir un poquito de mis conocimientos acá, ¿no? Entonces, se puede hacer el próximo slide. Bueno, Juan ya me presentó, podemos ir en adelante.
para discutir qué vamos a compartir hoy. Entonces son básicamente tres cosas que me gustaría compartir con ustedes hoy. La primera es por qué México es un mercado tan difícil en prevención de fraude. ¿Cuáles son estos elementos en un análisis como sociológica, pero también de elementos de comercio electrónico? Dos, me gustaría utilizar el concepto de network effect para entender el problema del fraude. Y tres, entonces, entender cómo este mismo concepto puede nos ayudar a entender la solución o entender por lo menos el camino para la solución del problema. Me gustaría que tenemos tiempo para las preguntas y respuestas después, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a empezar entendiendo cuál es el desafío, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención a fraudes, muchas veces pensamos inicialmente solamente enfocado en minimizar las fraudes, ¿no? Minimizar los contracargos. Es verdad, es uno de los KPIs que debemos mirar con atención, pero siempre que hablamos de prevención a fraude, hemos que mirar en tres diferentes formas de encarar el problema. Sí, minimizar el fraude, pero también maximizando aprobaciones y conversiones, ¿no? Entonces, la experiencia del cliente es el tercer elemento en este triángulo. Me gusta decir que es fácil resolver dos de los tres problemas, porque, por ejemplo, si quieres cero fraude y quieres hacerlo real time, puedes, bueno, solo que rechaza todas las transacciones, no tendrás aprobación alguna y no tendrás fraude y la experiencia de tiempo de respuesta será 100% real time. Pero, claro que no queremos eso, no nos gustaría encontrar un equilibrio. En el próximo slide vamos a entender por qué en términos de números por qué México es tan desafiador. Entonces, si quiero entender el problema, si me gustaría entender el problema, pero la óptica de chargebacks, de contracargos, pero también tenemos que mirar el problema con el tema de decline rate, del rechazo, ¿no? Entonces, este es un estudio que combina algunas diferentes sources de información que ClearSeo put together, pero más que los números exactamente, gustaría que mirase cuánto México es destacado. Sí, tenemos países entre los 33 más grandes de e-commerce, como Nigeria y South Africa, que son que tienen una tasa de rechazo más grande. Sí tenemos otros países con una tasa de contracargo grande, como Ecuador, Colombia, pero México es muy desafiador debido a la combinación de los dos, ¿no? Entonces, la mayoría de los países se encuentran con contracargos menores que 1%, decline rates menores que 5%, pero México es realmente un challenging país. Y para alguien como yo, que vengo de Brasil, yo estoy ahora en los Estados Unidos los últimos 5 o 6 años. Mirar un desafío y un caso interesante como el México es muy interesante. En el próximo slide podemos discutir un ratito sobre cómo, por qué los diferentes países presentan diferentes tasas de riesgo, ¿no? Y aquí es un análisis un poco sociológica, ¿no? Entonces, tenemos la teoría de que son tres las condiciones para la fraude materializarse. Número uno es la presión, la necesidad que uno tiene de, por ejemplo, adquirir un producto que tienes, por ejemplo,
precio es muy grande comparado con su salario. Entonces, países con mayor desigualdad social son también los que hacen más presión para que un mismo padrón de consumo sea ejecutado por la población, ¿no? El número 2 es la oportunidad de cometerlo y concluir que es aceptable. Entonces, el senso de impunidad, la sensación de que no va a ser, nadie va a pararlo, es también una cosa importante para construir lo ambiente para la FARC. En el tercero, podemos citar la sensación de racionalización. ¿Qué es esto? Es la idea de que no es tan malo, ¿no? Entonces, el fraudador va a decir, por ejemplo, como esta empresa es muy grande, si lo compro esto no hace mucho problema, no hace mucha diferencia en los dineros, los ingresos de la empresa, cosas así. Entonces, Latinoamérica en general es una región que tiene los tres elementos muy destacados, ¿no? Entonces, una desigualdad social severa, un senso de impunidad gran y una creatividad, una idea de que todo no es black and white. Son una combinación que hacen algunos de los países de Latinoamérica como los más riesgosos del mundo. Ahora que entendemos por qué los países se diferencian, el próximo slide vamos a empezar a discutir elementos específicamente del fraude en comercio electrónico. Entonces, es importante entender que México tiene algunas especificidades que hacen México más riesgoso que los otros países de Latinoamérica. Empezando por la ausencia de un tax ID, un Social Security Number, que países como Brasil, Argentina y mismo Colombia incluyeron en el histórico de e-commerce la necesidad de inclusión de este documento en las transacciones de comercio electrónico. En una situación en que eso no existe, como en México, es más difícil encontrar data sources, más difícil hacer batimiento de nombre con documento, teléfono, dirección. Entonces, ese es un desafío específico de México. También las direcciones no son padronizadas, ¿no? Entonces, en otros países con el zip code, tú tienes una buena noción de la dirección, de la geolocalización de la dirección. No es verdad necesariamente en México. También un otro elemento es cómo se comportan, cómo son los jugadores en el mercado de pagos, ¿no? Entonces, en países como Estados Unidos, Europa, algunos países de Europa y Brasil, tienes todos los jugadores, ¿no? Entonces, los PSPs que conectan con acquirers, que conectan con los bancos. En el México, no necesariamente tiene el tema muchas tiendas que utilizan de agregadores, otras mayores van a conectar directamente con los bancos, entonces es un diseño un poco diferente. Y una de las conclusiones es la ausencia también de preautorización, que es un flujo entendido como ideal en cuanto hacemos prevención a fraude después de una preautorización, pero antes del procesamiento de datos, del procesamiento del pago. Ese es el mundo ideal, ¿no? Pero no es siempre posible en México. Una de las consecuencias de todo ese escenario es también una alta tasa de rechazo de los bancos, ¿no? Que van, si en el Estados Unidos tú ves como menos de 5% de las transacciones que son procesadas son declinadas por los bancos. En Brasil estamos hablando de 10 para 15, en Argentina lo mismo, pero en México algunas veces vemos 20, 25 hasta 30% de declinación de rechazo por los bancos. En el próximo slide, por favor.
Nós vamos a mirar discutir el tema de fraude en una visión un poco matemática, que es entender que este tema que estamos platicando, que es la tentativa, el intento de fraude percentual, es básicamente una división entre los números de intentos de fraude dividido por el total de transacciones, ¿no? Parece obvio, es sencillo, pero me gustaría entender cuáles son las consecuencias de este entendimiento. Porque a nosotros gustaría reducir la tasa de intentos de fraude, tenemos dos caminos. Muchas veces estamos focados en reducir las tentativas de fraude, que es el numerador, pero podemos también ampliar y aumentar el total de transacciones, aumentando también, ¿cómo aumentamos el total de transacciones? Claro, trayendo más buenos clientes, buenas transacciones, y esto también tiene un efecto en reducción de fraud attempt. Yo voy a intentar explorar un poco más estos conceptos, pero es importante tener esta matemática en our mindset. ¿Okay? En el próximo slide vamos finalmente a hablar un poquito de network effect, que es el tema de la presentación en general. Bueno, ¿qué es el network effect? Network effect es un concepto económico, sociológico o matemático en que cuando uno se junta a una red, todos los otros elementos son beneficiados. Y también lo es la persona o el elemento que se juntó. Entonces, lo ejemplo más notorio, claro, son las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tenía un Twitter, nadie está en la red para yo no me gustaría postar algo que nadie va a ver, ¿no? Entonces, más personas que se juntan a la red es mejor para todos. Esto es un concepto que va a se aplicar en dos ópticas aquí en mi presentación. La primera es entender cómo este concepto nos ayuda a entender la fraude, entender el problema, y después voy a intentar utilizar este concepto para también resolverla o encontrar y apuntar el camino para resolverla, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, es importante entender que los fraudadores también platican uno con otro, ¿no? Entonces, esta misma conferencia que estamos aquí hoy, no en el mismo formato, pero muy probablemente a troca de informaciones entre los fraudadores. Muchas personas me preguntan cuál es mejor predictor para saber cuánto va a ser a tasa de intento de fraude de una tienda en un determinado mes, en un dato mes. Mi respuesta es claro, lo que vende la tienda, lo que la experiencia de compra, muchas variables son importantes en entender y predecir cuál será la tasa de intento de fraudes. Pero lo mejor predictor, la cosa que más nos ayuda a entender cuál será cuál será la tasa de intentos de fraude en un periodo, es entender cuánta fraude se pasó en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque cuando un fraudador entiende que en una tienda, un producto, un tipo de transacción, ello se queda bien sucedido, va a intentar muchas veces más y va también a decir para los otros fraudadores que es un camino fácil, ¿no? Entonces, en el gráfico de la derecha, consiguen ver para clientes de ClearSale, cada punto, cada círculo es un cliente en un mes determinado en México. Vas a ver que las tasas de fraud attempts son muy variadas, ¿no? La mayoría de los clientes tengan 5% o menos de tentativas de intentos de fraude, pero tienes unos que van a experimentar como 15%, 14%. ¿Y cuáles son ellos? Normalmente son aquellos
en que la tasa contracargo en el mes anterior, que es lo Axe X, es grande. Entonces, lo próximo slide, por favor. Ustedes pueden notar una gran correlación entre esas dos variables, ¿no? Entonces, lo mayor que es el contracargo hoy, lo mayor será la tasa intento de fraudes en el próximo mes, ¿no? Entonces, tenemos que pasar como tiendas y como mercado, debíamos intentar pasar la mensaje para los fraudadores que este es un mercado en que no van a ser bien sucedidos. Lo más que pasamos esa mensaje, lo más que ellos van a intentar, primero en otras tiendas, pero afortunadamente pueden intentar otros tipos de negocio, otros tipos de fraude o otros negocios que no son fraudulentos. Adelante. Pero también a network effect aplicado a los bons consumidores, ¿no? A los bons clientes. Es interesante notar que cuando hablamos de razones porque los internet users no compran en comercio electrónico en México, en este estudio de eMarketer.com, lo segundo más importante es don't trust giving my data, significando que no están seguros de compartir sus datos. Y si yo no estoy seguro, yo no voy a recomendar que mi novia hace lo mismo, que mi padre, mi madre, entonces, existe también este network effect, ese efecto en que uno habla para el otro que ahora es seguro. Entonces, nosotros experimentamos todos una transformación digital muy grande e intensa por el tema de la pandemia, y esto es una cosa buena, porque si uno hace por la primera vez una transacción y tiene una buena experiencia, chances es que van a contar para lo otro se tornar un heavy user de e-commerce. Próximo. Hablando del tema de la pandemia, estos son los estados de México diferentes, cada cuadrado es un estado. Tenemos acá un gráfico también del periodo de crecimiento, cuánto que crecieron, cuánto aumentaron sus volúmenes en esos estados comparado en comparación con la tasa de intentos de fraude. Entonces, va a notar que algunos de los estados de que más crecieron, significando que más nuevos consumidores fueron traídos para el juego, menos alterada fue la fraude de la tasa de intentos de fraude. En el próximo slide, esto para mí es una evidencia de la mi tesis, de la mi hipótesis, de que cuando tracemos nuevos jugadores, nuevos clientes, aumentamos el denominador y reducimos la tasa de intento de fraude, ¿no? Entonces, solo como ejemplo, los estados de Hidalgo y Nueva León son dos ejemplos de estados que experimentaron gran crecimiento y decréscimo en tentativa de fraude. Adelante. Un último elemento de entender el problema a través del concepto de network effect es entender también que los buenos consumidores van a agir de forma diferente dependiendo de su experiencia en comprar, especialmente en comprar pela primera vez en el online retailer. Entonces, 58% hasta casi 60% en esta pesquisa reportan que van a no comprar más en la misma tienda o por lo menos reducir la frecuencia de compras si son declinados. Entonces, ¿cuál es el tema de traer más consumidores y cuál es el tema de hacerlos que se tornen buenos consumidores consumidores recurrentes? Es hacerlos una buena experiencia compra, ¿no? Una buena experiencia compra empieza por hacer una compra, ¿no? Porque muchas veces nosotros
como gestores de fraude, estamos tan focados en disminuir la fraude que nos olvidamos de focar también en los buenos consumidores, ¿no? Adelante. Bueno, Gartner tienes una idea o un concepto, un conjunto de conceptos acá. Es famoso, es un saying sobre trust, sobre confianza, que it takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Todavía, en el momento de transformación digital, tenemos una especificidad que la confianza digital es más difícil, más desafiadora. Lo que dice Gartner es, in digital trust, it takes instant to build and an instant to break, and it has to be continuously adaptive. En otras palabras, tenemos que estar atentos porque cualquier error en un ambiente que es más digital, más inmediato, más chances que lo perca el consumidor para siempre. Próximo. Bueno, ahora vamos a una nueva sesión en que voy a intentar, ahora que entendemos por qué México es tan desafiador, por qué México es tan challenging, entendemos los problemas de fraud prevention pela óptica, pelas lentes del network effect. Vamos a intentar a descobrir cómo el network effect puede ayudar también a solucionar el problema o apuntar los caminos para solucionarlo. Próximo. El primer paso de la solución era entender que el network effect ayuda los algoritmos de machine learning, ¿no? Entonces, diferentes transacciones necesitan de recibir reglas y scoring. Los scoring depende de cuánto más datos uno tiene. Entonces, me gustaría mostrar diferentes transacciones en esta tabla, también mirar que los IPs, las direcciones de IP acá, son diferentes, ¿no? Todavía, se focas un poco más en los números, va a entender que las direcciones de IP son diferentes, pero los primeros números son los mismos, ¿no? Entonces, esto es que los llamamos a ClearSale de IP subnet. Es una subred de IPs, de direcciones de IP, que probablemente muchas veces significa que son fraudadores o personas que están accesando de redes de redes de internet próximas y cercas una de la otra. En el próximo slide me gustaría highlight un otro aspecto de la importancia de este efecto de red, que es las primeras como 20 transacciones de este fraudador fueron hechas en una misma tienda. En algún momento, ClearSale paró este intento, ellos intentó en otras tiendas, ¿no? Pero eran también clientes de ClearSale, o eran también partes de una misma red, ¿por qué eran parte de una misma red? La primera transacción de este IP para, por ejemplo, la primera transacción de la tienda de Fashion B, ya fue posible de parar el intento de fraude. Entonces, la network effect es importante también para el machine learning y para los algoritmos. En el próximo slide, por favor, vamos a un case, a un ejemplo, ¿no? Entonces, este merchant, esta tienda específica, estaba haciendo prevención a fraude sozinha, ¿no? Estaba haciendo prevención a fraude con equipo interno y con sistemas internos. Entonces, ClearSale ha hecho un backtest. Significa entender qué sería el score y la decisión de ClearSale si
se lo tuviese sido en nuestra red, ¿no? Esta chica, Delia, ha hecho dos transacciones en este merchant, con esto tarjeta de crédito, esto dirección, esto email, que están escondidos por confidencialidad, ¿no? Y las dos transacciones fueron declinadas, fueron rechazadas. El próximo slide, si miras, las dos transacciones fueron hechas en julio de 2019, ¿no? Si miramos en este slide, van a ver que la misma combinación, mismo dirección de email, mismo tarjeta de crédito y mismo dirección de delivery, fueron usadas en otras transacciones en ClearSale en el pasado. Entonces, fueron buenas transacciones porque, como ves en los iconos verdes, ¿no? Entonces, lo sabía que esta combinación de dirección, tarjeta de crédito y correo era una combinación buena, pero la tienda no sabía porque era la primera vez que la había, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de se juntar a una red? La red, estoy aquí dando ejemplo de ClearSale, pero puede ser cualquier una, ¿no? No estoy aquí para decir que ClearSale es la solución. Estoy diciendo que se juntar en una red de datos que tiene otras tiendas es el primer paso para este camino. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Por qué las transacciones anteriores fueron buenas transacciones? Desde 2018, que Delia hacía transacciones en merchants que eran clientes de ClearSale, con mismo tarjeta y misma dirección. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces estas dos transacciones que fueron declinadas por la tienda tendrían bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo. Si pasamos para el próximo slide, vemos que no solamente podemos dar un bajo riesgo aquí, pero también Delia, esta consumidora, ha hecho otras transacciones en el mismo merchant, ¿no? Entonces, en otros merchants. Entonces, no intentó más en la tienda que estaba haciendo el backtest con nosotros. Entonces, no solamente se pierde la transacción que está se rechazando indebidamente por ausencia, por un tema de ausencia de una red de confianza, pero también las futuras transacciones de Delia no serían perdidas si declinada, como se sucedió en este caso que la tienda rechazó a Delia. Adelante, por favor. Bueno, yo dije que los algoritmos son importantes y también se benefician de la red, del efecto de red, ¿no? Pero es importante salientar, highlight, que me gusta mucho esta frase en que lo digo, the machines learn what we teach them. Entonces, no hay una cosa como las máquinas aprenden sozinhas, ¿no? Lo que sucede es que las máquinas, especialmente en los modelos supervisados, que es un tipo de una técnica de fraude, de machine learning, de estadística, los modelos supervisados deben tener una base de datos suficientemente confiable para que aprendan los patrones, porque tú lo dice para los datos. Estas son las buenas transacciones, estas son las malas, pero imagine que están a rechazar todas las transacciones o rechazar automáticamente 15-20% de las transacciones sin darles una chance de ser aprobadas por un experto. Entonces, nunca va a saber si eran transacciones fraudulentas o no, y su modelo no va a aprender correctamente, ¿no? Entonces, el network effect es importante no solamente para los algoritmos, pero también para las decisiones manuales, las revisiones por expertos que la inmensa
mayoría del online retailers en el mundo utilizan en alguna medida, ¿no? Entonces, no solamente van a tener acceso a eso, pero en situaciones como de Delia, en el ejemplo anterior, es interesante porque los algoritmos van a ver y saber que es una transacción de bajo riesgo, pero vamos a supor que sea una transacción de muy alto ticket promedio, ¿no? Entonces va a ser analizada por un experto de cualquier forma. Si es un experto, si es una revisión manual hecha por la tienda, por alguien de la tienda, no va a poder mirar otras cosas en otras transacciones de otras tiendas. Pero si es una revisión manual hecha por un tercero, entonces va a tener visibilidad de todo el proceso. Próximo slide, por favor. Entonces, yo pienso que el proceso es salir de un ciclo vicioso e entrar en un ciclo virtuoso. ¿Qué digo qué quiero decir cuando digo de ciclo vicioso o virtuoso? El ciclo vicioso es que lo muestro ahora. Transacciones de alto riesgo en el país, en el mercado de mexicano, por ejemplo, hacen que los fraud managers tengan entonces miedo de fraude. El miedo del alto riesgo hace una alta declinación, rechazo, una alta tasa de rechazo, que naturalmente nadie es perfecto, entonces va a hacer errores, y los errores van a ser los falsos positivos, y los falsos positivos van a generar una experiencia mala de consumidor que va a procurar por alternativas, un otro método de pago, una otra tienda, o mismo salir del comercio electrónico y comprar en un brick and mortar. Entonces, lo que hace es, este miedo de fraude va a tener como consecuencia menos consumidores buenos, ¿no? Con menos consumidores buenos, no olvidemos de la matemática que mostré, son un denominador menor y, por tanto, una tasa fraude mayor. Próximo slide, tenemos el ciclo virtuoso, ¿no? Que es lo opuesto de eso. Entonces, si uno puede aprobar más, entonces va a generar una buena experiencia de consumidor. Este consumidor, este cliente va a retornar más veces, va a se tornar un heavy user, y con más transacciones de un mismo consumidor, va a tener un riesgo menor, y con un riesgo menor va a ser más fácil de aprobar más. Entonces, yo pienso que México debe entonces migrar de un modelo para el otro, en que nosotros como comunidad intentemos de aprobar más, encaremos el riesgo para que entonces podamos compartir los resultados. Más un adelante, por favor. Yo pienso que este ciclo virtuoso podemos aprender un poco con el caso de Brasil. Brasil, 15 años atrás, era, y es un poco ainda, un dos países de mayor riesgo, ¿no? De riesgo más grande. Alguna cosa aconteció allá que el crecimiento hoy de comercio electrónico, y hoy tienes 9 de los 10 mayores comercios electrónicos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender con este caso? Yo pienso que lo que pasó en Brasil es que los retailers aceptaron el desafío de, uno, aprobar más, dos, compartir información uno con nosotros, y yo pienso que el primer paso es una conferencia como esa, un evento como ese, porque en prevención a fraude no somos competidores, somos todos en lo mismo, queriendo pasar la misma información para los fraudadores, ¿no? Para los fraudadores, que es, no si es posible hacer en este mercado, en esta tienda o en este país, ¿no? Entonces, cuando los players, los jugadores del mercado se juntan, los retailers se juntan,
comparten las informaciones. Para retailers normalmente es muy sensible para compartir informaciones porque piensan que están beneficiando a sus competidores, ¿vale? Pero en el tema de prevención a fraude no es verdad. Cuando dos competidores están compartiendo información, los dos son beneficiados. Esto que la mágica, lo que hace la prevención a fraude un mercado encantador, porque nosotros podemos sentar con un competidor de ClearSale, con una tienda, un fraud manager, y vamos a conversar porque vamos a platicar de forma positiva porque el objetivo es el mismo, ¿no? Próximo, por favor. Entonces, yo pienso que ese es el caso de combater la fraude con la confianza. Eso es lo que acreditamos en ClearSale. Con eso invito a Víctor Islas, nuestro country manager para México, que va aquí a hacer sus comentarios y me ayudar también con las cuestiones y respuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gusto saludarlos, feliz de estar aquí. ¿Cómo estás, Rafa, Juanma? Gusto saludarlos. Pues nada, creo que no hay mucho más que agregar. Ayer lo platicábamos, Juanma, creo que algo súper interesante de este tipo de foros y de formatos es que realmente estamos enfocados en traer contenido que sirva a la industria. Y bueno, Rafael viene de toda una vida enfocada de data science, en prevención de fraude, y bueno, pues creo que su conferencia habló por sí sola. Yo no los estaré aquí echando porras desde atrás, ¿no? No, de verdad que me ha parecido una conferencia muy interesante porque justo es esta óptica no tan comercial, ¿no? Sino es como este backbone, esta fórmula matemática un poco y de cómo realmente esto nos afecta. Me encanta lo último que dijiste, Rafael, de esta industria de prevención de fraude se comporta diferente. Somos competencia, pero al mismo tiempo somos amigos, ¿no? Somos cercanos. Creo que eso es un aspecto muy interesante. Así que bueno, vamos a darle paso. Tenemos unos minutos, así que le voy a pedir al equipo de producción que nos ayude con la pantalla de Slido. Recuerden, estamos en slido.com con el hashtag fraud para que entren y nos hagan llegar sus comentarios. Y bueno, aquí Rafael, Vic, les pido su ayuda. Vamos a ir revisando algunas de las preguntas que nos ha llegado a la audiencia. Así que bueno, vamos a ir con la primera. Dicen aquí la más popular, dice, ¿cuáles son los niveles o porcentajes promedio del fraud attempt rates? Pregunta, básicamente, primero, ¿cómo calcular el fraud attempt rate en su propia tienda, ¿no? Es importante, es combinación de los contracargos, porque los contracargos fueron fraudes que nos dejamos pasar, ¿no? Sumada con las fraudes rechazadas, los intentos de fraude rechazados. ¿Este es cómo se calcula? Claro, si uno está como rechazando automáticamente, no tiene un experto que decidió que la transacción era fraudulenta, es más difícil de calcular el número exacto. Pero cuáles son los porcentajes medias depende mucho de muchos factores. Entonces, si estás en un mercado más riesgoso como de teléfonos celulares o electrónicos en general, puedes encontrar en México algo como 10%, no más que eso, en una operación estable. Pero tenemos otros segmentos como libros o menos riesgosos que en México con una fraude controlada va a tener una tasa de intentos de fraude como de 2%. Entonces, no es que México es fraudador y punto. Es un tema de controlados, ¿no? Ok. ¿Tenemos o existe alguna tabla, algún documento, un white paper, no sé si ustedes lo han compartido, Vic, donde tengamos como estos scores o estas
referencias por industria? Yo pienso que tenemos en nuestro website alguna cosa así, pero Vic, vamos a intentar compartir con la comunidad también unas referencias por industria y también por región. Sabemos que algunas marcas son más fuertes en una parte de México que en la otra, entonces tener un mapa del riesgo geográfico también es de utilidad, ¿no? Sí, sería muy útil. Muy bien, sigamos con las preguntas. En slido.com nos están aquí preguntando también, dicen, ¿cuál era el porcentaje en México de contracargos y de rechazo? Una pregunta difícil porque se varía mucho con el volumen de transacciones de una tienda, se varía mucho con la industria del segmento, ¿no? Pero en promedio, los números que mostramos en nuestro gráfico fue algo como rechazo por motivos de fraude combinados del bancos y de los jugadores antifraude, como 15% de rechazo en número de transacciones, no en pesos. En términos de contracargos, más de 13,5%, que es mucho. Y aquí incluimos retailers y también bienes digitales, ¿no? Digital goods. Es mucho. No es sustentable que el mercado se queda en estos promedios. Los canales online de ventas no van a se sustentar si no hacemos un trabajo conjunto aquí colaborativo, ¿no? Sí, definitivamente. Vic, no sé si tengas algo que agregar aquí al respecto. Bueno, creo que los números que menciona Rafa, que son números internos que hemos venido analizando con muchísima data, coinciden con datos, por ejemplo, de empresas como Visa, ¿no? Donde hablan de tasas de rechazo de un 14% en México, siendo el país con mayor número de rechazos en Latinoamérica. 14% es muchísimo, y contracargos 2.2%, que también es un número altísimo. O sea, creo que todos lo sabemos aquí. Si tú tienes tu propia afiliación y tienes más del 1, los bancos ya te están marcando, no para venderte tarjetas, sino para cerrarte tu cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, hay que seguir trabajando en esto. Sigamos con las preguntas, aprovechemos los minutos que nos quedan. A ver, aquí nos dicen, hablabas de un algoritmo de Machine Learning. Bueno, esto es un poco más a nivel de las personas que están ahí afuera, que son también data scientists. ¿Tienen algún curso, alguna documentación, algo más que puedan compartir con la comunidad? Muchos artículos que hablan de este tema. Nosotros en ClearSale somos, bueno, yo soy un científico de datos. El CEO de ClearSale es un científico de datos. Tenemos como más de 100 científicos de datos en la empresa como un todo. Somos encantados y estamos hablando de esto todo el tiempo. Ya hicimos, en el pasado tenemos workshops. Voy a hacer un workshop un workshop de algoritmos fraud analytics para aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que si procuran, podemos encontrar Juanma tiene una idea de hacernos algo en conjunto acá, podemos hacer un workshop en conjunto también, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Ahí buscamos el timing y, por supuesto, esta plataforma es justo para eso. Así que, bueno, a los que nos preguntan sobre estos cursos, estén muy atentos. Seguramente vamos a poder hacer algo aquí. A ver, continuando. Me gustaría complementar ahí, Juanma, lo que dice Rafa. Creo que algo muy importante, y la pregunta que nos hacían, que es súper interesante, ¿no? ¿Cómo construyes estos modelos estadísticos? Creo que parte de lo que lo mencionaba Rafael en su presentación es la gran diferencia entre tener tu propio modelo estadístico, tu propio modelo de prevención con tu propia data, seas el comercio que seas, ¿no? Seas el comercio número 1 o el número 100 en tamaño en México. Al final,
el hecho de que haya un third party neutral que logre ayudar a todos esos comercios y logre de una manera neutral realmente consolidar la data de todos para apoyar a todos, creo que ahí radica el éxito rotundo que tienen las herramientas de prevención de fraude con la parte del network effect. Buen comentario, Vic. Si pegamos el ejemplo de Brasil, las dos tiendas más grandes de Brasil, por ejemplo, en conjunto las tiene como 40 o más % del online retail market en Brasil, ¿no? Los dos son clientes de ClearSale y no es que a ellos no es posible contratar científicos de datos, ¿no? Entonces B2W y Magalu pueden contratar cuantos científicos de datos que pueden hacer algoritmos muy buenos, pero la razón que los decidió se juntar a un proveedor tercero es solo porque, como Víctor ha dicho y como también dice, garbage in, garbage out. Entonces, solo puede hacer un buen algoritmo, solo va a saber que que el fraudador intentó en la otra tienda, se tiene lo mismo dado. Entonces, la dificultad no es solamente de construir los algoritmos, pero también tener los datos de las competencias, ¿no? De los otros jugadores que no van a compartir naturalmente tienda A con tienda B, pero si tienda A y tienda B comparte con lo mismo a third party, de nuevo, no puede ser ClearSale, puede ser otro, ¿no? Estamos acá solamente hablando teóricamente, ¿no? Científicamente. Entonces, este third party es más hábil para construir mejores algoritmos, ¿no? Sí, me imagino que aquí esta limpieza de datos es importante, ¿no? Y como dices, no solamente es tener un buen científico de datos, sino es desarrollar un muy buen proceso y dejarse apoyar por los expertos, ¿no? Al final del día. Creo que eso es lo más importante. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dicen, ¿cómo ha afectado o cómo afecta el alto crecimiento de nuevos usuarios del e-commerce para poder analizar este network effect? Es decir, data nueva que no tiene mucha historia, supongo. Bueno, es una excelente pregunta, porque los algoritmos de prevención a fraude tienen que tener dos diferentes tipos de variables, muchos tipos de variables, para dos en particular. Lo primero es la entendimiento de network effect, entender si lo mismo dato antes, ¿no? Entonces, lo mismo dirección de correo electrónico ya fue utilizada en un dos clientes del meu banco de datos, si la dirección de IP, etcétera, etcétera. Pero cuando ninguno de estos datos fue utilizado, aún tenemos una otra dimensión de variables, que son las variables de perfil, ¿no? De profile. Por ejemplo, nunca vi un determinado consumidor, pero la dirección es en un zip code que es más riesgoso o menos riesgoso. O lo correo electrónico, lo email address, tiene elementos, no conozco a este email, pero conozco a los padrones de riesgo de email. Tienes números, no tienes números, el primer nombre, punto, last name. Algunos proveedores de email son más riesgosos que otros. Entonces, hay un conjunto enorme de informaciones que existen, mismo cuando nunca vi un determinado consumidor, pero ya vi aquel tipo de tarjeta de crédito, por ejemplo. Sabemos que diferentes tarjetas y bancos tienen diferentes riesgos. Podemos hacer diferentes proveedores de correo, diferentes zip codes. Entonces, hay unos mapas de riesgos globales, como nosotros los llamamos, que lo van a ayudar a hacer, no solamente cuando no conoce al cliente, pero también no solamente cuando conoce al cliente, pero también cuando no conoce, a tener una buena idea de riesgo de la transacción. Oye, tenemos nuestro slide aquí a reventar, la verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, sus comentarios. Nos quedan unos cuantos minutos, así que vamos a tratar de darle respuesta a las que más alcancemos.
En caso que no, igual se las vamos a compartir a Vic, a Rafael, para que igual nos ayuden a contestarlas. Por aquí vi una muy interesante relacionada con otros medios de pago. Mucho del tema del contracargo aplica para pagos con tarjetas, pero con otros medios de pago, ¿cuáles son los más comunes dentro del e-commerce? Responder esa. Por favor. Creo que en México hemos hecho un gran trabajo para atender esta parte de la sociedad que no está bancarizada, ¿no? Y hay muy buenas herramientas de pago, pagos en efectivo, transferencia, SPAY, digamos, hay distintas opciones. En tema de contracargos, nosotros vemos que en tarjeta de débito y tarjeta de débito es donde se concentra la gran mayoría de los contracargos. ¿Se puede agregar algo, Vic? Una cosa importante es que mismo si un medio de pago no tiene ese riesgo para la tienda, por ejemplo, que no tiene la idea de contracargo, es importante tener los datos, porque algunos fraudadores hacen buenos clientes van a hacer una compra con Oxxo o con otro medio de pago un día, en otro día van a comprar con la tarjeta, y si ya lo conoce y no es fraudador o no es una buena transacción, entonces puede usar eso en su efecto de red. Lo mismo si fue un fraudador, ¿no? Fraudadores utilizan, intentan de hacer una transacción que no tenga fraude para después hacer una transacción. Entonces es importante que sus algoritmos, sus reglas tengan en consideración, entiendan los diferentes medios de pago, mismo que estés haciendo una fraude solamente para tarjeta. Tienes que mirar y considerar todas las otras formas de pagamento también. Bien, a ver, nos quedan 11 y 1. Bueno, nos queda vamos con una última pregunta. Aquí estoy revisando y me pareció bien interesante. Aquí hay otra que nos hicieron llegar relacionadas con el robo de identidad. ¿Cómo saber si la persona que hace la transacción es verdadera? ¿Cómo este efecto o cómo esta variable la podemos meter dentro de toda esta ecuación? Bueno, básicamente todo lo que hacemos nosotros es para descubrir eso, ¿no? Entonces, no hay las cosas que puedo compartir es, no hay una silver bullet, o sea, no hay una única variable o una única dimensión que va sozinha a resolver el problema. Entonces, yo no creo que la biometría o la batimento de cadastral con data source, none of those elements, ninguno de esos elementos sozinho va a resolver el problema. Este es el primer concepto. Siempre una combinación modular y probabilística va a resolver, a responder a la pregunta de cuáles son las transacciones buenas y no buenas. Pero lo segundo concepto importante acá es, yo pienso que si tienes una tienda, unas transacciones, la mayoría va a ser de buenos clientes. Es muy raro que el intento de fraude es mayor que 50%. Y si la mayoría entonces es buena, tienes que intentar lo más que posible dar una chance para todas las transacciones serem aprobadas, porque mismo en las 3% más riesgosas, probablemente va a encontrar como 1% o 2% de buenas transacciones. Usted como una tienda no quiere perder estos clientes. Entonces, concepto 1, there's no silver bullet. Concepto 2, dar a todas las transacciones las chances de serem aprobadas. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que algunas de las preguntas que quedaron pendientes se las vamos a hacer. Le voy a pedir al equipo que nos apoye con eso. Rafael, Víctor, muchísimas gracias una vez más por hacer parte de EXE en esta oportunidad con esta nueva plataforma enfocada a prevención de fraude, el E-Commerce Fraud Prevention de EXE y CNP.
muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Reed Exhibitions y por supuesto a todos aquellos que nos han acompañado y han interactuado muchísimo en esta sesión, la verdad, muy interesante. Una última palabra muy rápido para nuestra audiencia antes de dar la despedida final. Rafael. Bueno, gracias por todo y por la oportunidad de compartir algunos conocimientos. Me gustaría saludar también a los que nos asisten, el team de ClearSale, también las personas que los clientes, partners de ClearSale desde México. Eso fue un placer para compartir conocimiento con ustedes. Vic, una última palabra a nuestra audiencia. Agradecer a todo el mundo y bueno, que sepan que nuestros canales están disponibles, nuestro website, si tienen alguna duda y muy buenas preguntas. Creo que el caso de Delia llamó mucho la atención. Entonces, felices de seguir la conversación. Trataremos de responder ahí las preguntas. Si tienen algún comentario, escríbanos a mexico@clear.sale. Estamos ahí a la orden para ayudar a la industria y a los comercios. Muy bien, así que bueno, amigos, no se vayan, son las 11:05, en unos cuantos minutos daremos inicio y continuaremos con nuestra segunda charla del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo mejorar la experiencia del cliente, disminuir la revisión manual y aumentar la rentabilidad del comercio electrónico. Nos estará acompañando Rafael Costa de LexisNexis, así que en unos cuantos minutos aquí mismo en BrightTalk, no se vayan. Dele clic a la siguiente. A los que nos han preguntado sobre las presentaciones y las diferentes sesiones van a quedar on demand, así que van a poder checarlas más adelante. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en unos momentos. Gracias a todo el equipo de Reed Exhibitions que, como siempre, hace esto posible. Y, por supuesto, gracias a ClearSale, nuestro principal patrocinador. Nos vemos en unos minutos.